Las negociaciones, la reanudación de las negociaciones, en fin de cuentas, lograr algún entendimiento, paz política, económica y social en Venezuela, depende de Estados Unidos, de Rusia, depende de Cuba. Esto es prácticamente lo que está planteando el Crisis Group en su más reciente informe, y por eso en nuestro programa Con Tres Puntos del día de hoy, el periodista José Gregorio Yepes, director de Contrapuntos.com, y esta servidora Vanessa Davis, le damos la bienvenida a Phil Gonson, analista de Crisis Group. Gracias por estos minutos. Bienvenido, Phil. Y volvemos a la pregunta. Nuestra convivencia depende de Rusia, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Noruega. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí y no. Es decir, la convivencia de los venezolanos depende de los venezolanos, ¿no? O sea, en primerísimo lugar. O sea, esto, como siempre decimos, esta crisis, este conflicto político, como lo quieras llamar, que ya tiene como 2 décadas rodando, depende en primer lugar de que los mismos venezolanos se pongan de acuerdo sobre cómo, no solo cómo quieren que sea su país, sino qué clase de reglas de convivencia se van a dar. Eso es lo más importante. Pero lo que estamos diciendo en este informe es que es muy difícil que ese acuerdo llegue a buen término, que sea un acuerdo sustentable y viable si los actores externos que tienen intereses en Venezuela, que son muchos y muy variados, no se pongan de acuerdo de alguna manera, o por lo menos decidan no interferir. Deben ponerse de acuerdo entre ellos, es lo que entendemos. O sea, nosotros sería somos como mirones de palo, como decimos popularmente. Sería lo ideal. Lo que vemos es que en algunos casos es muy difícil. Y claro, estamos hablando en un momento de mucha tensión geopolítica, ¿no? Por la crisis en Ucrania. Claro. Las relaciones entre Occidente, como solemos decir, y Rusia en particular están en un punto muy, muy bajo. O sea que es muy difícil, es casi imposible esperar que a corto o mediano plazo un acuerdo así global se dé. Tiene muchas otras cosas que discutir. De las cuales ocuparse. Y entonces lo que decimos es, primero, esa realidad no la podemos negar. O sea, no podemos ser ingenuos y pensar que el mundo de pronto se va a poner de acuerdo y la situación en Venezuela se va a resolver de la noche a la mañana. Pero dicho eso, podemos señalar por dónde podría haber una ruta a la convivencia, no solo aquí en Venezuela, sino entre los actores que tienen intereses en Venezuela, sean económicos, financieros, ¿y políticos. cuál es esa ruta, Phil? ¿Cuál es esa ruta que ustedes proponen, sugieren? Yo creo que primero pasa por tratar de ver dónde coinciden los intereses de los distintos actores. Y sería bueno de que los los nombráramos. internacionales, Sí, de vamos los a ver internacionales o de los locales. Bueno, vamos a dejar al lado los locales por el ahora. momento, pero digamos, estamos hablando de quiénes. Estamos, o sea, en términos de peso geopolítico, primero que nada Rusia y China, ¿no? Hay actores menores en tamaño y en poderío, pero que también tienen influencia. Cuba es el más evidente ejemplo. Turquía, Irán, ¿no? También están ahí. Cada uno de estos con intereses diferentes. Pero a ninguno, yo creo que en el fondo le sirve la situación actual. Es decir, a los aliados de Maduro no les sirve la situación que Maduro genera. No les sirve. No les sirve ¿por qué? No les sirve porque, en primer lugar, porque la economía venezolana y por lo tanto los intereses comerciales, los intereses, por ejemplo, en el petróleo, en el gas venezolano, están, digamos, hasta cierto punto en suspenso por el propio colapso de la economía venezolana. Y del otro lado, Phil, ¿cómo ve el papel entonces de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, que pesan en el concierto geopolítico? ¿A ellos les conviene esta situación? No les conviene y están trabajando mucho más activamente para cambiarla.
pero de pronto a veces sobre todo en el caso, diría yo, de Estados Unidos y algunos de sus aliados en la región, con esperanzas demasiado maximalistas, podríamos decir. ¿A qué se refiere? A ver, hace un par de años, 3 años ya, con la pretensión de la oposición de crear una especie de gobierno paralelo en Venezuela, se planteaba una situación en que Estados Unidos y sus aliados estaban diciendo, bueno, la única solución aquí es que Maduro se vaya. Y cuando Maduro se vaya, sí, todo esto se va a arreglar. Okay. Nosotros nunca pensábamos que eso fuese una visión realista de la situación. Primero porque Maduro no se iba a ir, ni siquiera bajo la presión de las sanciones. Y creo que eso se ha demostrado con el tiempo. Y por otra parte porque o sea, el error fundamental, creo yo, en eso, es ver la necesaria transición en Venezuela. Digo necesaria porque, como digo, a nadie le interesa, a nadie le sirve la situación como está. Esa transición, como la quieras entender, no puede ser un evento. O sea, una transición, por definición, es un proceso. Okay. Y todo eso estaba fundamentado en la idea de que iba a haber un evento que iba a resolver todo. Sí. Y nada de eso ocurrió. No hubo evento que rompiera, por una parte, pero tampoco pareciera haber empezado un proceso de transición, ¿o sí? Phil, ¿usted cómo lo valora? Yo creo que sí. ¿Y dónde está? Porque o sea, se ve un estancamiento entre los factores tanto internos como externos, porque Biden pareciera que tendría que esperar a la mitad de su periodo para poder ceder, porque si no el costo político interno también va a ser muy, muy duro. Digamos, ceder ¿en qué con Venezuela. ¿Dónde la ven? La transición la ha empezado el propio Maduro. O sea, Maduro está en un proceso de transición. No es la transición que buscaba y que busca la oposición ni sus aliados externos. Entonces, la transición de Maduro es una transición que si vemos los ejemplos históricos de las transiciones políticas en el mundo, casi siempre esas transiciones son llevadas a cabo por los gobiernos que ya están en el poder o por elementos de esos gobiernos. Es decir, es muy difícil que la ruptura sea la vía más factible a una transición. ¿Hacia dónde va esa transición que inició Maduro, que en su opinión, Phil, está ejecutándose? Bueno, en parte, en buena medida, yo creo que es una transición económica. Y eso sí se ha visto, yo creo que está reconocido por todo el mundo. El gobierno de Maduro cada vez más se aleja del tipo de política económica que llevaba a cabo Hugo Chávez. Y aunque les cuesta decirlo por el estatus que tiene Hugo Chávez en el movimiento, eso yo creo que está a la vista, ¿no? Ahora, otra cosa es que eso sea que tenga posibilidades de mantenerse o de ser exitoso en el sentido de producir una recuperación de la economía. ¿Y la transición política? ¿Se está dando? ¿Hacia dónde? Se está dando también, pero como digo, controlada por el gobierno. El gobierno de alguna manera manda señales de transición política cuando permite que la oposición tenga su gente en el Consejo Nacional Electoral y cuando termina reconociendo, por ejemplo, hasta el resultado en el estado Barinas. O sea, son cosas que son reversibles, no son necesariamente hechos cumplidos sobre los cuales se puede construir necesariamente una transición política, pero son señales de que hay alguna posibilidad de apertura, siempre y cuando la oposición deje a un lado su pretensión de maximalista de Maduro ya. Pero hablaba del tema económico y hablaba de señales. Pareciera que hay un pulseo entre pragmáticos y dogmáticos en el gobierno. Ellos abren con medidas económicas que fomentan el crédito, pero también proponen un impuesto que es como un retroceso a ese cambio económico del que usted está hablando. Eso es muy cierto. Y creo que los términos que utiliza son los correctos. O sea, no es ideológico, en el fondo yo creo que no es ideología, son intereses distintos que hay entre grupos que cohabitan, por decirlo así, dentro del movimiento chavista. Y estos
o sea, no están necesariamente bien identificados. Yo creo que hace falta un estudio mucho más a fondo de qué es lo que pasa adentro. Pero creo que sí es evidente que Maduro se está imponiendo en este momento sobre diferentes facciones dentro del chavismo, y que de que lo que pretende Maduro tiende mucho más hacia el pragmatismo que hacia la parte más radical o más ideológica, o no sé cómo llamarlo. Ahora, esa transición, ¿cómo debe ser acompañada o entendida o asumida por estos factores internacionales, Phil? Esa transición que usted dice que Maduro empezó Sí. a su manera. A ver, porque habría que dividir siempre a los factores internacionales, Seguro. principalmente en aliados y adversarios del gobierno ¿Qué deben actual. hacer los aliados? Aunque está el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que de alguna manera Ustedes la ven como neutral, ¿no? lo presentamos de ambas maneras. Es un poco ambiguo en el informe, porque por simplicidad colocamos a la Unión Europea como adversario de Maduro en esa categoría. Pero al mismo tiempo la Unión Europea ha tratado de jugar un papel más abierto válvulas, moderado, ¿no? Sí. Por ejemplo, mandando a contrapelo de muchos en la propia Unión Europea, sobre todo en el Parlamento, mandando observadores electorales, ¿no? Una cosa que a los radicales no les pareció, porque supuestamente eso iba legitimar. Entonces, ¿qué esperaría Crisis Group o qué plantearía Crisis Group de los aliados de Maduro para acompañar esa transición y de los adversarios de Maduro para aumentar o parar esa transición? A ver, por una parte lo que esperaríamos es que contribuyan a que esa transición que pretende hacer el gobierno nos lleve a un consenso mayor, porque está bien que Maduro necesita el consenso dentro del chavismo, pero Venezuela necesita que ese consenso abarque a sectores mucho más amplios de la sociedad, ¿no? Eso pasa por parte de la oposición, por entender que es participando que se va a poder influenciar ese proceso, no apartándose y arrojando piedras desde afuera. Le pregunto Participando entonces, en todo, todos los procesos, elecciones, todo. En la medida de lo posible, sí. O sea, hay una gran controversia en este momento sobre si participar o no en el proceso de reforma del Tribunal Supremo. Por ejemplo. Eso es muy controvertido, incluso entre sectores más moderados de la oposición, porque ven que el gobierno no busca, a través de esta reforma, satisfacer demandas de pluralismo o de neutralidad, mejor dicho, del Tribunal Supremo, sino que pretende mantener el control político, abriendo un poquito, como hizo con el Consejo Nacional Electoral, las compuertas para que haya una participación de factores de la oposición. Entonces tendrían que participar. ¿Ustedes creen que es necesario que estén allí? Yo creo que sí, o sea, por lo menos en el sentido de empujar para que esa apertura se amplíe un poquito más. Como digo, siempre aceptando que son pasos chiquitos, pero pasos al fin, reversibles, y que no se puede entrar en eso ingenuamente, pensando que el gobierno no tenga sus propios intereses. Le pregunto por otro lado, entonces pareciera que el diálogo o la negociación está estancada. Eso es lo que se aparenta, aunque se dice que se conversa por debajo, cosa que siempre pasa. ¿Qué interés puede tener el gobierno de ampliar el tema de la negociación y qué interés puede tener la oposición también de seguir en la negociación? Porque pareciera que a los dos les conviene no tener un acuerdo. Sí, depende si estamos hablando, en el caso de la oposición en particular, de los líderes políticos de la oposición, del G4, de la plataforma unitaria, por ejemplo, o si lo ampliamos a otros factores no gubernamentales y factores de la sociedad. Sociedad civil. O sea, hay algunos en el liderazgo opositor parecen estar cómodos con el statu quo, les sirve. Y al gobierno le sirve. Y al gobierno le sirve hasta cierto punto. Y si vemos el caso cubano, ¿no? Yo tengo mucho temor que
que Venezuela se cubanice en ese sentido, que terminemos con una situación política y económica absolutamente estancada durante décadas, porque a algunos les conviene utilizar la polarización como arma política para mantenerse en la política. Y eso, o sea, me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de la política del sur de la Florida, con los cubanoamericanos adoptando el caso venezolano y afectando a su vez la posibilidad de que Estados Unidos modifique su Existe postura. la posibilidad de que los aliados de la oposición o los adversarios de Maduro puedan ejercer alguna influencia sobre los factores opositores para abrir el juego. Sí, o sea, existe la posibilidad. La cosa es si lo van a hacer o no. Y en el informe lo que estamos un poco tratando de decir es, mire, o sea, seamos más pragmáticos, reconozcamos que nadie va a conseguir sus demandas máximas y tratemos de ver por dónde podría haber un proceso de reforma y de transición donde todo el mundo tenga cabida, o casi todo el mundo, porque siempre van a haber algunos que se autoexcluyen o que por eso la participación de la que usted habla, de meterse en cada rendija. Sí, pero la otra cosa que, claro, esto tiene mucho más que ver con la situación interna que con la situación internacional, pero yo creo que es esencial que haya una renovación de la política venezolana desde las bases. Liderazgo. Bueno, sí, eso pasa necesariamente por la renovación de los liderazgos, pero yo creo que empieza en la base, o sea, empieza con la reconexión de los factores políticos, todos, o sea, desde el chavismo hasta los opositores más radicales, reconectar con su base y renovar y iba a decir rejuvenecer, sí, no sé si puede ser, ¿no? Incluso en términos reverdecer. de liderazgo, reverdecer. Un movimiento que parece estar desvinculado a las necesidades de la gente. Y los resultados de las alcaldías, por ejemplo, no es una demostración de eso, de que las bases están empezando a pasarle por encima a las dirigencias nacionales, una renovación desde las bases. Yo sé, por ejemplo, por conversaciones con políticos de distintos niveles al lado opositor de la ecuación, que desde las alcaldías y desde las gobernaciones que están ahora en manos de la oposición, se empieza a decir, bueno, pero nosotros tenemos más legitimidad que ustedes, que no recibieron votos desde el 2015, ahora sí, nosotros sí somos, digamos, producto de un proceso democrático y nuestras voces son más legítimas incluso que las suyas. Phil, volvemos al ámbito internacional. Le preguntamos en primer lugar por un nuevo grupo liderado por Estados Unidos, otros conjuntos de países, la Unión Europea, grupo de contacto, grupo de alto nivel. ¿Qué tanto puede incidir para tratar de acercar posiciones entre gobiernos y oposiciones? Yo creo, bueno, por un lado, hace un par de días hubo una reunión de Estados Unidos, Canadá, Europa, países latinoamericanos sobre esto. Y produjeron una declaración que si bien no rompe totalmente con esta situación de estancamiento, incluye unas cosas interesantes. Reconoce que puede no haber elecciones presidenciales hasta el 2024, que es interesante. Vuelve a omitir la frase gobierno interino, que creo que también es importante en este contexto. Yo tengo ciertas esperanzas de lo que está pasando en la región. Creo que la situación en la región políticamente está cambiando para bien. El Grupo de Lima, que había adoptado una postura bastante radical, alineada, no tan radical como Estados Unidos, pero digamos, con vocerías como la de Colombia, que siempre ha mantenido bajo el gobierno de Duque una posición de mucha confrontación. Esa situación regional, ese panorama regional se está modificando. Tenemos la llegada de Boric en Chile, posiblemente Lula. Bueno, yo ¿puede creo que ayudar a una resolución del conflicto venezolano, a la salida de Maduro en términos democráticos? Potencialmente. ¿Usted no ve la salida de Maduro del poder nunca? No, yo no digo Hablamos eso. de formas democráticas, por supuesto. Digo que no sabemos ni siquiera si va a ser candidato en el 2024, pareciera, pero no tenemos absoluta certeza. Y siempre se pueden dar sorpresas, pero
volviendo al tema de la región, yo creo que el gran problema en la región en este momento, o sea, a pesar de estos brotes de pragmatismo, diría yo, que se están empezando a ver, es que no hay un espacio en la región que sirva para reunir esas voces. La OEA no sirve, vamos a estar claros. La OEA se alineó con las voces más radicales de la oposición. CELAC, quizás menos, porque o sea, eso no es un foro donde realmente puede haber, digamos, un movimiento interesante, o sea, concertación de los intereses de los países de la región. Y yo creo que no solo en el caso de Venezuela, en el caso de muchas cosas que están sucediendo en la región, hace falta ese espacio que antes la OEA hasta cierto punto. Hay que crearlo. Hay que crearlo, pero ¿cómo hacerlo? Se intentó con el Grupo de Lima y no fue fructífero ese intento. Habría que ver si hay interés por parte, si por ejemplo, si vuelve Lula al poder en Brasil, quizás con una postura un poquito más distante del gobierno de Maduro que tenía en el caso de Chávez. Usted dice que no ve la salida de Maduro, entonces. Por el momento está ahí. O sea, yo creo que hay que reconocer la situación actual. De nada sirve seguir presentando la situación como si Maduro fuera, como decía Estados Unidos en un momento, en el gobierno de Trump, como si Maduro fuera el antiguo régimen venezolano. Eso nunca fue cierto y de alguna manera ha habido una consolidación del gobierno. Hoy el único espacio entonces que existe es el de México, que está allí y está allí. Y de ahí la importancia de volver a México, pero ahí también hay problemas porque creo que de nada serviría volver a sentarse en la mesa si no hay propuestas concretas para avanzar. Si antes no hay de alguna manera un rapprochement, ¿cómo se llama? Un acercamiento entre los dos lados, que como decías antes, esos contactos se siguen dando. Hay conversaciones entre oposición y gobierno. Pero para volver a México yo siento que es necesario que los dos lados tengan de alguna manera una ruta potencial trazada, no necesariamente acuerdos concretos, pero alguna idea de por dónde se va a ir. Y eso en este momento yo no lo veo. Ve el escenario, ya estamos sobre el tiempo, pero ve el escenario de una guerra Colombia-Venezuela por la alineación de Colombia con la OTAN y la de Venezuela con Rusia, por el conflicto en Ucrania también. No, en realidad no o sea, creo que yo creo que la situación de la frontera es muy volátil por la presencia de muchos actores, mucha confusión entre actores armados. Pero los dos gobiernos, a pesar de la belicosidad de la retórica, no creo que les interese un conflicto abierto. Muchísimas gracias. Gracias, Phil. Tenemos más preguntas, pero poco tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En nuestros contrapuntos del Siempre día de hoy. bienvenido. Siempre bienvenido. Gracias, Phil. Nosotros despedimos esta conversación con Phil Gonson, analista para la situación venezolana de Crisis Group, que acaba de difundir su más reciente informe sobre la situación venezolana en el contexto internacional. Un placer para el periodista José Gregorio Yepes y para esta servidora Vanessa Davis haber estado con ustedes en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad.